Miden menos de 1 milímetro, son graciosos y prácticamente indestructibles. Para la ciencia son un misterio. Su resistencia es realmente enorme. Aguantan prácticamente todo. Los tardígrados están rompiendo todos los récords. Hasta la fecha, se siguen investigando sus límites. Los tardígrados soportan temperaturas de hasta 150 grados centígrados y de hasta aproximadamente menos 270 grados. Soportan 1000 veces la dosis de radiación que sería mortal para nosotros. Por eso los tardígrados pueden vivir en cualquier lugar, incluso en los entornos más hostiles. Incluso sobreviven en el vacío del espacio. Los superpoderes de los tardígrados llevan mucho tiempo intrigando a la ciencia. Sin embargo, poco a poco se va desvelando el secreto de su asombrosa resistencia. Son capaces de detener temporalmente todas sus funciones vitales. Los tardígrados se encogen y permanecen inactivos durante años. Aunque parezcan muertos, no lo están. Estos diminutos supervivientes son fuente inagotable de nuevos descubrimientos. En cuanto se sumergen en el agua, vuelven a cobrar vida. Estudios internacionales se ocupan intensamente de la resistencia de los tardígrados y ya están proporcionando resultados prometedores para la humanidad. En 2007, los primeros tardígrados viajaron al espacio. Se demostró que pueden sobrevivir en el espacio, incluso sin ningún tipo de protección. Los tardígrados fueron colocados en una cápsula espacial en órbita baja, donde giraron alrededor de la Tierra durante 10 días. Luego fueron expuestos al vacío y a la radiación cósmica, y la mayoría sobrevivió. Hasta ahora, esto no se había demostrado con ningún otro animal. Pero, ¿cómo lo logran? ¿Cómo pueden estos animalitos torpes, apenas visibles a simple vista, soportar condiciones tan inhóspitas? Esta pregunta se convirtió en la vocación de Thomas Busby. Recuerdo que nuestro profesor nos hablaba de los increíbles superpoderes de los tardígrados, que eran capaces de sobrevivir a cualquier cosa. Eso me fascinaba. Y cuando le pregunté cómo lo hacían, me dijo que aún no se había investigado. En la actualidad, Thomas Busby es profesor en la Universidad de Wyoming y líder en la investigación sobre la resistencia de los tardígrados. Lo veo como un reto, un gran enigma que intento resolver. Cuando me enteré de que uno de nuestros experimentos se llevaría a cabo en la Estación Espacial Internacional, la EEI, y que podríamos estudiar estos fascinantes animales en el espacio, se cumplió un sueño científico para mí. En 2021, Thomas Busby volvió a enviar tardígrados al espacio para estudiar su capacidad de adaptación. Su experimento podría revolucionar nuestro conocimiento sobre estos diminutos seres vivos. Los primeros resultados se esperan en breve. Hoy en día ya sabemos que las capacidades de los seres vivos son el resultado de su historia, del entorno en el que viven, de las condiciones a las que están expuestos, de su forma de reproducirse, etc. Para resolver el enigma de los tardígrados, acompañamos primero a los científicos que proceden a observar, inventariar y estudiarlos en su entorno natural.
Roberto Guidetti es especialista en tardígrados en la Universidad de Módena y ya ha descubierto 15 nuevas especies. Son uno de los pocos animales que han colonizado todos los continentes. Se encuentran prácticamente en todas partes. Esto podría ser un buen musgo para los tardígrados, sobre todo en las zonas más húmedas cercanas al suelo. La humedad es el criterio principal para la presencia de tardígrados, ya sea en líquenes cubiertos de rocío o en el suelo. Sin embargo, su hábitat preferido son los cojines de musgo. Aquí suelen abundar estos animalitos. Lo fascinante de ellos es que parecen vertebrados diminutos, como cuadrúpedos terrestres en miniatura. Otros microorganismos tienen formas increíbles, pero no se parecen a ningún animal conocido. No en vano se les llama osos de agua, ya que si no fueran tan pequeños, realmente nos recordarían a los animales que conocemos. Osos de agua, cerdos de musgo, han recibido muchos nombres evocadores debido a su aspecto. Roberto Guidetti y Lorena Rebecchi, del Laboratorio de Biología Evolutiva de la Universidad de Módena, estudian a los tardígrados en su hábitat natural. Creo que encontré buenos sustratos detrás de la colina. En las rocas crece musgo que podría ser ideal para Ipsibuis pallidus. Hay diferentes tipos que se reconocen por su tamaño. El grande es un Macrobiotus. Los amarillos son Rictercius coronifer y los pequeños podrían ser Minibiotus. Esta muestra es muy rica en especies. Es fascinante. El organismo de los tardígrados es similar al nuestro. Al igual que nosotros, tienen un cerebro relativamente bien desarrollado, un sistema nervioso, una musculatura diferenciada y órganos digestivos y excretores. El cuerpo de los tardígrados contiene sacos llenos de líquido que les dan su consistencia gelatinosa y su aspecto torpe. Su cerebro, compuesto por unas pocas neuronas, está conectado a 4 pares de patas. Los 3 primeros pares sirven para desplazarse y el último, orientado hacia atrás, para agarrarse. Sono zampe non articolate, cioè non sono zampe che hanno le Sus patas no tienen articulaciones como las de los humanos o los artrópodos. Los tardígrados se arrastran hacia adelante. Actualmente se conocen más de 1.300 especies en todo el mundo, en su mayoría terrestres, ya que son más fáciles de observar. También se encuentran en arroyos y ríos, pero también en el mar, su hábitat original. Una de las especies marinas descubiertas más recientemente es el Thanarctus bubulus, que con sus flotadores en forma de hoja se puede sumergir y resurgir a voluntad. Las observaciones de Roberto Guidetti han demostrado que los tardígrados son, a su vez, depredadores microscópicos. Este ser transparente es un rotífero. Comparte su hábitat con los tardígrados y vive peligrosamente.
ya ha atacado el tardígrado. En pocos minutos succiona a su presa, ya que los tardígrados disponen de un arma terrible. Lo que hace únicos a los tardígrados y los diferencia de otros animales es su órgano para alimentarse, el aparato bucal. L'apparato bucofaringeo. Come vedi la bocca è Aquí puedes ver la abertura bucal al final del cono bucal, protratto o retratto. que puede entrar y salir. Se no, l'apparato Al empujar los estiletes afilados, pungente succhiato. se pincha a la presa y luego se succiona. Quindi questo che sembra Recuerda un poco a la boquilla de una aspiradora. ¿Y qué comen? dipende dalle specie. Depende de la especie. Dice che Estos, por ejemplo, se alimentan de algas y células de musgo cuando son jóvenes. quando sono giovani, poi man mano Más tarde se vuelven carnívoros y se alimentan de otros microorganismos e incluso de otros tardígrados. altri tardigradi. Non sappiamo ancora bene se percepiscono qualche Aún no está claro si siguen una sustancia que liberan sus presas o si se topan con ellas por casualidad. movimento, oppure appunto se veramente Las capturan y se las comen espontáneamente. della preda, poi appunto la catturano e si la mangiano. Más bien por casualidad, los científicos también han descubierto el secreto de su superresistencia. En condiciones ambientales adversas, por ejemplo, en caso de falta de agua, se marchitan y caen en una especie de sueño profundo, quedando momificados durante años, incluso décadas, hasta que la primera gota de agua los devuelve a la vida. Esta capacidad especial ya llamó la atención de los naturalistas cuando fueron descubiertos hace 250 años. Simón Galás es especialista en este fenómeno y la historia científica de los tardígrados es su gran pasión. El primer dibujo de un tardígrado fue realizado en 1773 por el pastor alemán Ephraim Gyotze. Ese fue el inicio de la investigación sobre los tardígrados. Un simple boceto en el margen de una página. 14 años más tarde, estos animalitos ocupan todo un capítulo de la obra de Lázaro Spallanzani sobre la física animal y vegetal. Fascinan al famoso naturalista. Su movimiento era lento. Se parecía al de una tortuga. Si tuviera que darle un nombre, lo llamaría tardígrado. Sus habilidades inusuales son el tema central de su informe. Muere cuando le falta agua y vuelve a la vida cuando vuelve a recibirla. El movimiento se detiene. Las patas se retraen hacia el cuerpo. Se encoge mucho. Se seca por completo y forma una bola. Lo contrario ocurre cuando el tardígrado resucita. El titular del naturalista reza: animales que pueden matarse y revivir a voluntad. ¿Qué describía Spallanzani en aquel entonces? ¿Y qué sabe la ciencia sobre esta resurrección? Miriam Richaud y Simón Galás, de la Universidad de Montpellier, van desvelando poco a poco el secreto centenario. El equipo ha desarrollado un experimento para investigar la muerte aparente de los tardígrados.
Investigamos la pérdida de agua, la deshidratación que provoca que el animalito se seque y entre en estado de letargo. En cuestión de minutos, el agua se ha filtrado y el tardígrado queda al aire libre. Bajo el microscopio se puede observar el proceso que se desencadena. Y la ciencia moderna complementa las observaciones de los naturalistas del siglo XVIII. Aquí vemos un tardígrado formando una cápsula. Todo se encoge, se vuelve cada vez más compacto, hasta que pierde el 40% de su volumen. Apenas se mueve, se encerró por completo. Aquí estaba la cabeza y ahí la parte trasera. Ahora está en estado de latencia. En este estado no muestra ninguna actividad, ninguna respiración medible, ningún consumo de energía. Es un estado intermedio. Los animalitos no están realmente muertos porque vuelven a la vida con relativa rapidez, pero tampoco están realmente vivos porque no respiran. Son algo intermedio. Hoy en día, los expertos ya no hablan de muerte y resurrección, sino de criptobiosis, es decir, vivir oculto, como una semilla en estado de latencia. Los tardígrados pueden deshidratarse hasta menos del 10% de su contenido en agua. En comparación, los seres humanos soportan alrededor de un 30% de pérdida de agua y ciertas plantas hasta aproximadamente un 40%. Es notable que los tardígrados puedan soportar hasta un 95% de pérdida de agua. Pero, ¿qué sucede exactamente durante la deshidratación? El tardígrado no controla el proceso por sí mismo. Este está programado y se desarrolla de forma automática. Con la ayuda de contracciones musculares, expulsa el agua y se contrae para sobrevivir a la deshidratación, lo cual siempre ocurre en el mismo orden. En todos los túneles vemos los pliegues de compresión en el mismo lugar. Se trata de una interacción compleja entre movimientos musculares y sustancias recién producidas. Las imágenes tomadas con un microscopio electrónico muestran cambios sorprendentes a nivel celular. Esta pared celular es un elemento muy importante. En condiciones normales es muy delgada, pero cuando se deshidrata se vuelve mucho más gruesa. Se puede ver claramente su contenido, una sustancia que se ha sintetizado de nuevo para formar una capa protectora, algo que estamos investigando actualmente. Si no logran formar una capa protectora alrededor de cada célula mientras se secan, se produce una especie de puré celular en el interior. Esto significa que el proceso no ha funcionado. El animalito ha muerto y seguirá muerto. Si la criptobiosis tuvo éxito, basta con una gota de agua y el tardígrado vuelve a la vida. En la naturaleza, los tardígrados realizan esta hazaña todos los días, dependiendo de las condiciones climáticas. Durante il giorno c'è il sole, quindi il muschio si Cuando brilla el sol durante el día, el musgo se seca y el hábitat de los animales pierde agua. Sin embargo, son demasiado lentos para huir. E cosa fa? Entonces, ¿qué hacen? También se secan y entran en un estado de vida latente. Lo stato di vita latente, poi però se appunto nell'arco della giornata verso la Cuando llueve o el musgo se humedece de nuevo por la noche, serale, los tardígrados se llenan de agua y vuelven a estar activos. beve acqua e ritorna attivo. Los tardígrados no solo sobreviven a esta transformación, sino que este estado intermedio es incluso la clave de sus superpoderes.
ya que solo en criptobiosis se vuelven prácticamente indestructibles. Los tardígrados soportan temperaturas de hasta 150 grados centígrados y de hasta aproximadamente menos 270 grados. Por lo tanto, toleran un rango de temperaturas extremadamente alto. Incluso si se les somete a una presión enorme, lo soportan sin problemas. Ni siquiera la radiación 1000 veces más intensa que la dosis letal para los humanos les afecta. Siguen reproduciéndose y alimentándose como si nada hubiera pasado. Lo mismo ocurre con los metales pesados, las vibraciones, la luz ultravioleta o los productos químicos. Los tardígrados son tan resistentes que pueden sobrevivir incluso en los entornos más extremos. Los tardígrados se han reducido a lo largo de la evolución, lo que ha sido decisivo para el desarrollo de sus superpoderes. A esta conclusión han llegado dos investigadores que han estudiado los parientes vivos más cercanos de los tardígrados: los onicóforos, unos gusanos con patas que viven en zonas tropicales. A pesar de las diferencias de tamaño y aspecto, los tardígrados y los onicóforos pertenecen al mismo filo animal. Solo los tardígrados y los onicóforos han conservado estas patas no articuladas. Y eso no es todo. Ambos grupos también tienen en su interior una estructura muscular capaz de absorber el alimento. Con la ayuda de fósiles milenarios del sur de China, Ivo de Sena Olivera y George Mayer completan el álbum familiar. Aquí también tenemos un Onychodictyon, en el que se pueden ver los escleritos y el cuerpo es muy delgado, pero la longitud del cuerpo era muy similar a la de los artrópodos, por lo que se trata de un artrópodo auténtico. Por supuesto. Ambos están convencidos de haber encontrado al antepasado de los tardígrados y los onicóforos. A partir de los fósiles, pueden hacerse una idea bastante precisa de cómo era. El Onychodictyon ferox vivió hace 520 millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Tenía una cabeza de un solo segmento, es decir, estaba formada por una sola sección, como los tardígrados actuales, con un par de antenas, como los onicóforos actuales. Una familia asombrosa. Es difícil creer que los tardígrados, invisibles a simple vista, desciendan de esta criatura y estén estrechamente emparentados con los onicóforos. Sin embargo, eso es precisamente lo que demuestran los análisis genéticos. Los onicóforos, con una longitud media de 15 centímetros, han conservado el tamaño de sus antepasados. La línea de los tardígrados, por el contrario, experimentó una miniaturización extremadamente rara en la historia de la evolución. Aquí tenemos una cabeza con segmentos anteriores, un tronco con segmentos homónimos, muchos de ellos, y una parte posterior. En principio, toda esta región se ha perdido en los tardígrados. Por lo tanto, solo queda la cabeza y la parte posterior, por lo que en inglés se les llama walking heads, cabezas andantes. Por lo tanto, en el ADN de los tardígrados solo se conservan los planos de la cabeza y la parte posterior. ¿Alguna pregunta? La miniaturización proporcionó a los tardígrados una ventaja esencial: la capacidad de criptobiosis. Ahora bien, si imaginamos que se seca un animal más grande, ¿qué pasa con los órganos? El proceso dura demasiado y no se desarrolla de manera uniforme en todos los órganos.
Por lo tanto, para mí es un requisito para la supervivencia que se seque por completo y que sea pequeño. Minúsculos e indestructibles, los tardígrados comenzaron a conquistar el planeta hace millones de años. Regiones polares, cimas de montañas y laderas de volcanes, mares y desiertos. Ahora, la ciencia está a punto de desvelar el misterio de su resistencia. Los tardígrados fueron descritos hace más de 200 años, pero solo ahora, gracias a las modernas herramientas moleculares y genéticas, somos capaces de desvelar el misterio de estos animales. Por desgracia, no tenemos buena vista. Tokio es el centro de la investigación sobre los tardígrados. En Japón, incluso los niños conocen los superpoderes de estos pequeños héroes. Entre 2000 y 2005, los tardígrados se hicieron muy populares en Japón. Aparecieron en muchos programas de televisión, por lo que hoy en día son muy conocidos por los japoneses. Tras 30 años de investigación, Takekazu Kunieda ha descubierto finalmente cómo se protegen los tardígrados contra la radiación. Es un aparato de rayos X muy potente. Sería peligroso permanecer en la sala. Por eso salimos antes de encenderlo. Cuando los tardígrados se exponen a una dosis elevada de radiación, se paralizan, pero se reactivan rápidamente. Los rayos X pueden romper el ADN, destruyendo la información genética y provocando la muerte de las células. Pero no es así en el caso de los tardígrados. ¿Acaso disponen de algún mecanismo de protección? Pensamos que si los animalitos sobrevivieron a la radiación, debía haber algo en su ADN que los protegía. Así que aislamos y analizamos las moléculas que estaban unidas a su ADN. En este contexto, el equipo de investigadores de la Universidad de Tokio identificó una proteína notable. DSAP es la abreviatura de Damage Suppressor, es decir, algo que previene el daño. Una vez que determinamos la secuencia de DSAP, la buscamos en otros animales, pero no encontramos nada equivalente. El DSAP solo se encuentra en los tardígrados y se envuelve alrededor del ADN como una capa protectora. Esta proteína podría explicar la resistencia de estos animales. Pero, ¿cómo actúa? ¿De forma preventiva, mitigando el efecto de las radiaciones nocivas? ¿O reparando posteriormente los daños causados por las radiaciones? Aún no se ha aclarado del todo cómo funciona exactamente el DSAP. Sin embargo, su existencia plantea la pregunta: ¿por qué han desarrollado los tardígrados esta protección contra las radiaciones? Es una buena pregunta. Hay muy pocos lugares en la Tierra donde haya altos niveles de radiación. Por lo tanto, es poco probable que la radiación haya sido la causa del desarrollo de la resistencia. Por el contrario, los periodos de sequía se producen en todas partes, y la sequía y la radiación afectan a los organismos de manera similar. Por lo tanto, suponemos que los tardígrados desarrollaron la resistencia a la radiación, al mismo tiempo que la capacidad de sobrevivir a la sequía. En otras palabras,
El DSAP limita los daños en estado de criptobiosis y además aumenta la resistencia a la radiación. Actualmente se están llevando a cabo experimentos en todo el mundo para transferir esta propiedad a otros organismos. En Rusia, una mosca modificada genéticamente ha sobrevivido a los rayos gamma gracias al DSAP. En China, los agrónomos han cultivado plantas resistentes a la radiación y a los venenos, en las que han implantado el gen protector. El DSAP podría utilizarse algún día para cultivar plantas en zonas muy secas o contaminadas. Takekazu Kunieda no puede dejar de pensar en los tardígrados. Su laboratorio ha solicitado una patente para el uso del gen DSAP. La resistencia de estos animales también ha despertado el interés de la industria farmacéutica. En Laramie, Wyoming, el equipo de Thomas Busby colabora con una empresa biomédica. ¿Puedes volver a mostrar cómo afecta la concentración de Cas a la protección? Cuanto mayor sea la concentración de proteínas, mejor será la protección. Thomas Busby y Silvia Sánchez Martínez están investigando otra molécula que hasta ahora solo se ha detectado en tardígrados. La proteína Cas. Esta se acumula en las células durante la criptobiosis. Cuanto más se deshidratan los tardígrados, más proteínas Cas producen. La deshidratación hace que estas proteínas se vuelvan cada vez más viscosas y, finalmente, formen una especie de hidrogel. Este gel es lo que hace que las moléculas dentro de las células de los tardígrados, pues que no se desplieguen, que no se agreguen, que las membranas queden protegidas por este gel. Y así es como, digamos, sobreviven a la deshidratación. Protegen, digamos que estas proteínas protegen todo lo que tienen a los tardígrados dentro. El gel actúa de forma similar a un embalaje de poliestireno. Se coloca alrededor de las estructuras internas de la tienda para protegerlas, de modo que permanezcan en su sitio y no choquen entre sí ni se rompan. Una propiedad que podría utilizarse, por ejemplo, para estabilizar medicamentos sensibles y prolongar su vida útil. Esto es un factor de coagulación. Los factores de coagulación son muy importantes porque sin ellos nos desangraríamos. Es una droga o un fármaco muy importante. Por ejemplo, los hemofílicos los utilizan. A temperatura ambiente, el efecto hemostático de los factores de coagulación aislados disminuye. La investigadora ha demostrado ahora que la proteína Cas protege las moléculas del preparado contra el calor y la deshidratación, un efecto del que también podrían beneficiarse otros medicamentos. Hormonas del crecimiento, insulina, medicamentos contra el cáncer y, sobre todo, vacunas. Durante la pandemia, estos productos solo estaban disponibles de forma limitada en países que no cuentan con una cadena de frío cerrada. Sin la cadena de frío ya no tienes ese problema de que la vacuna llegue hasta el brazo de alguien, por ejemplo, en África, en un pueblo remoto donde no tienen, por ejemplo, electricidad. Tienes ya la vacuna estabilizada con estas proteínas Cas, por ejemplo, y ya no sería un problema. La vacuna con proteínas Cas podría simplemente liofilizarse y volver a licuarse justo antes de la inyección. El siguiente paso consiste en llevar a cabo una amplia serie de ensayos para garantizar que las proteínas no tengan efecto tóxico y no provocan una reacción inmunitaria cuando se mezclan con diferentes fármacos. Actualmente se están probando en el laboratorio el Cas, el DSAP y otras moléculas descubiertas en los tardígrados.
Los tardígrados poseen una gran cantidad de moléculas nuevas con las que podemos mejorar la vida de muchas personas. Algunas de estas moléculas se utilizarán pronto en la agricultura y la medicina. ¿Y la investigación espacial? La NASA quiere enviar astronautas a Marte en las próximas décadas. ¿Desempeñarán un papel importante los tardígrados con su resistencia única? Si depende de Thomas Busby, sí. En 2021, sus tardígrados viajaron al espacio. Pasaron 6 meses a bordo de la Estación Espacial Internacional y estuvieron expuestos a la misma radiación que los astronautas. Si conocemos los trucos que utilizan los tardígrados para protegerse de la radiación, ¿podríamos desarrollar estrategias o terapias que nos permitan adentrarnos más en el espacio? El astronauta francés Thomas Pesquet fue el responsable del experimento. Good morning, Thomas. Good to be back with you. How do you hear me? Have you loud and clear? It's good to be back with you too. Teníamos una conexión vía satélite con la NASA y un video en vivo. Así pudimos ver lo que Thomas estaba haciendo. And then also, if you could, adjust the camera a little bit for us before you get your hands in there. Si teníamos que adaptar algo, el técnico transmitía la información. That's a great view for us, Thomas. Thanks. Para asegurarte de que todo sale según lo previsto. I'm going to proceed with 3048, no leaks. On the outside, I'm opening the lid. Los tardígrados vivían en un ecosistema en miniatura dentro de una caja hermética y estaban expuestos a la ingravidez y a la radiación cósmica. Cada pocas semanas, Thomas inyectaba algas frescas, el alimento de los animalitos, en los bioreactores. Así pudimos seguir criándolos. Maybe we'll just drink the contents just to see how good they taste. Just kidding, just kidding. Por supuesto que es súper emocionante hablar con un astronauta que está en el espacio. Thanks for your quick work. No worries. Cuatro generaciones de tardígrados se sucedieron a bordo de la EEI. Tras el experimento, fueron devueltos a la Tierra al laboratorio de Thomas Busby. Estos son los bioreactores de la EEI. En los tubos se encuentran los animales, que fueron fijados químicamente para preservar su biología y su material genético. Extraeremos los tardígrados y luego extraeremos el material genético para realizar nuestro análisis genético. ¿Se produjeron daños en el ADN durante el tiempo que han pasado en el espacio? ¿Cambiaron las células su actividad? El científico ya tiene una hipótesis. Es sabido que la radiación genera sustancias químicas que son perjudiciales para el cuerpo humano. Si descubrimos cómo los tardígrados evitan la formación de estas sustancias, podríamos intentar imitarlos y, por ejemplo, complementar la dieta de los astronautas con algo que elimine dichas sustancias. ¿Revolucionará Thomas Busby la investigación espacial con sus tardígrados? Hasta entonces tendrá que evaluar miles de datos. O Japón se adelantará, ya que Takikazu Kunieda también está interesado en el espacio y ha ampliado sus investigaciones sobre la proteína DSAP a las células humanas. Introdujimos el gen DSAP en cultivos de células humanas
y luego las expusimos a fuertes rayos X. Las células normales murieron, pero las células con DSAP sobrevivieron. El DSAP favorece la supervivencia celular protegiendo el ADN contra la radiación. Cada mancha verde corresponde a una rotura en la cadena de ADN. Se trata de células humanas que fueron bombardeadas con rayos X. Como pueden ver, hay roturas por todas partes. Estas son células con la proteína DSAP. El número de manchas verdes ha disminuido considerablemente, lo que significa que hay menos roturas en el ADN. En colaboración con la NASA, un laboratorio estadounidense ya está trabajando en estas células humanas modificadas con el objetivo de proteger a los astronautas contra la radiación. La radiación cósmica es un gran obstáculo. Creemos que las proteínas resistentes como la DSAP pueden ayudar a impulsar la exploración espacial. La increíble resistencia de los tardígrados amplía los límites de la vida no solo en la Tierra. Estas criaturas microscópicas abren perspectivas fascinantes y podrían ayudar a la humanidad algún día a adentrarse más en las infinitas extensiones del espacio.